Episodio 1. La misa interrumpida. El padre Lorenzo alzó la vista hacia el altar. El incienso flotaba en el aire, dibujando halos sobre la antigua Biblia que descansaba abierta frente a él, o al menos, eso parecía. Cuando intentó pasar la página para leer el Evangelio del día, las hojas no se movieron. Pensó que tal vez el aire estaba húmedo. Volvió a intentar. Nada. La Biblia se mantenía cerrada, como si una fuerza invisible la hubiera sellado desde dentro. Los feligreses lo observaban en silencio. Nadie respiraba. El murmullo del órgano cesó, y solo se escuchó el chisporroteo de una vela que agonizaba en la esquina del altar. Lorenzo intentó forzar las tapas con ambas manos. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un susurro grave, apenas perceptible, como si las páginas estuvieran hablando entre sí. «Déjala cerrada». La voz no venía de ningún lugar reconocible. Resonó dentro de su cabeza, fría, obediente, como un eco de siglos pasados. El sacerdote retrocedió un paso, mirando a los asistentes con el rostro pálido. «Hermanos», dijo, intentando disimular, «hoy leeremos el Salmo de memoria». Pero su voz tembló. Y mientras recitaba los primeros versículos, algo ocurrió. El atril comenzó a gotear. Un líquido oscuro, espeso como la tinta, caía desde la base de la Biblia y manchaba el mantel blanco. Un niño en la primera fila gritó. La madre lo abrazó, y todos giraron hacia el altar. El líquido formó una palabra sobre la tela, no. Lorenzo quedó inmóvil. En sus años de fe, jamás había sentido tanto miedo. Recordó las palabras del antiguo abad: antes de morir, hay libros que no fueron escritos para ser leídos, sino para mantener el silencio de Dios. La misa terminó sin bendición final. Los fieles salieron murmurando, algunos llorando. Lorenzo cerró la iglesia, encendió una vela, y se arrodilló frente al altar. Con un temblor en la voz, murmuró: «¿Qué quieres de mí?». El silencio respondió. Hasta que, desde dentro del libro, se escuchó un leve crujido. Las tapas se movieron apenas 1 milímetro. Y de esa diminuta abertura, escapó un aliento, cálido, humano. Un susurro que pronunció su nombre. «Lorenzo, no me abras, todavía». La vela se apagó. Y por primera vez en su vida, el sacerdote comprendió que el miedo y la fe podían compartir el mismo rostro. Episodio 2. El libro que sangraba. La noche cayó sobre el convento como una sombra líquida. El padre Lorenzo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquel susurro pronunciando su nombre desde dentro del libro. Había encerrado la Biblia en una urna de cristal, sellada con cera bendita. Pero el miedo seguía respirando en las paredes. A medianoche, el viento se coló por las rendijas del templo y apagó las velas. El silencio se hizo tan denso que el sacerdote podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces lo vio, un hilo oscuro deslizándose desde el interior de la urna. Sangre. Gota tras gota, descendía lentamente, dibujando un camino sobre el mármol hasta sus pies descalzos. El padre Lorenzo retrocedió, tropezando con el banco más cercano. La sangre se extendía, viva, con un olor metálico y antiguo. Cuando intentó hacer la señal de la cruz, la vela más próxima se encendió sola. En la llama, pudo ver un reflejo, el de una mujer. Su rostro era sereno, pero sus ojos estaban vacíos, como si hubieran sido borrados por la eternidad. «¿Quién eres?», susurró Lorenzo. La mujer, sin mover los labios, pareció responder dentro de su mente. «Soy la que escribió lo que no debía ser leído». Las gotas continuaban cayendo. El sacerdote abrió la urna con manos temblorosas. La Biblia permanecía cerrada, pero su cubierta de cuero se movía levemente, como si respirara.
De una de las esquinas brotó un chorro fino de sangre fresca. No había cortes, ni grietas, solo el pulso de algo vivo. Lorenzo buscó su rosario, pero los granos se habían derretido, pegándose entre sí como cera caliente. El miedo se transformó en una súplica. Señor, si esto es una prueba, dame fuerza. Pero la voz del cielo no respondió. Solo la del libro. No me culpes, fue el quien me dictó. El sacerdote cayó de rodillas. Por primera vez, comprendió que lo que estaba frente a él no era un objeto sagrado, sino un testigo del error divino. Y mientras el suelo se cubría de rojo, el eco del templo pareció reírse de su fe. Esa noche, la Biblia se negó a secarse. Y cuando el amanecer llegó, los muros del convento amanecieron cubiertos de versículos escritos con sangre. Versículos que nadie recordaba haber leído jamás. Episodio 3. La mujer del retrato. El amanecer entró tímido por los vitrales rotos del convento. El padre Lorenzo no había dormido, aún podía oler el hierro de la sangre que había manchado el altar. Buscó consuelo en los pasillos silenciosos, aquellos que guardaban siglos de rezos olvidados. Fue entonces cuando la vio. Una pintura antigua colgaba en el corredor norte. El marco, cubierto de polvo, mostraba a una mujer vestida de negro, con un rosario entre los dedos. Lorenzo había pasado frente a ese cuadro cientos de veces, pero esa mañana algo era distinto. Los ojos de la mujer estaban abiertos. Se acercó, incrédulo. Recordaba perfectamente que en aquel retrato los párpados permanecían cerrados, en gesto de oración. Ahora, las pupilas lo miraban con una serenidad que dolía. Y lo más perturbador, en su mano derecha, sostenía un libro. Una Biblia. La misma que él había intentado abrir en la misa. El sacerdote se estremeció. La pintura parecía respirar. El lienzo exhalaba un aire frío, húmedo, cargado de incienso antiguo. ¿Quién eres?, susurró Lorenzo. Una grieta se formó en la esquina inferior del cuadro. Un susurro emergió de ella, casi imperceptible. Yo escribí la palabra antes del primer hombre. Lorenzo retrocedió, tropezando con un banco de piedra. La grieta se ensanchó y, por un instante, juró ver cómo los labios pintados se movían. La mujer levantó la mirada, y una lágrima de óleo descendió lentamente por su mejilla. Cayó al suelo, pero no era pintura. Era agua salada. El sacerdote corrió a buscar los registros del convento. En un libro de archivo, encontró un nombre tachado: Sor Elena de la Revelación, muerta en 1631, condenada por haber escrito un evangelio prohibido. Al pie del registro, alguien había escrito a mano, la única que conoció la palabra antes de que Dios la dictara. De regreso al corredor, el cuadro ya no estaba. En su lugar, colgaba una cruz torcida, recién colocada. Y en el suelo, un libro abierto, cubierto de polvo y sangre seca. En su primera página, un versículo que no pertenecía a ninguna escritura. Y cuando la palabra se volvió carne, el Creador temió mirarse al espejo. Lorenzo sintió que la voz de la mujer aún lo seguía, flotando en el aire. Padre, no temas al libro. Teme a quien lo escribió. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas. Y por primera vez, el sacerdote comprendió que el mal no siempre llega desde abajo. A veces, baja lentamente desde el cielo. Episodio 4. El silencio de los santos. El padre Lorenzo caminaba por la nave principal del convento con el rosario entre los dedos. Las luces del amanecer se filtraban a través de los vitrales, pero no traían consuelo. Desde la noche anterior, algo había cambiado en el aire, las oraciones no tenían eco. Era como si el cielo hubiese cerrado los oídos. Las estatuas de los santos lo observaban desde sus pedestales con una calma inquietante. San Miguel, San José, Santa Teresa,
Todos parecían diferentes, más pesados, más humanos. Al pasar frente a la imagen del Cristo crucificado, Lorenzo notó algo imposible. Los ojos del Redentor estaban abiertos. Sintió que el corazón se le detenía. Las lágrimas de cera que caían desde las velas parecían marcar un compás silencioso, como si el tiempo se hubiese detenido. «Señor», susurró, «si esto es una prueba, no me abandones». Pero las paredes devolvieron solo un murmullo seco, sin alma. Al acercarse al altar, una grieta recorrió el mármol bajo sus pies. De ella emergió un aire helado, acompañado de un suspiro. «No hables en mi nombre». El sacerdote se arrodilló, temblando. De pronto, todas las estatuas comenzaron a agrietarse, una por una, desde la frente hasta el pecho. El sonido era insoportable, como huesos quebrándose bajo el peso del silencio. De las grietas emanaba polvo blanco, y de ese polvo, voces. Eran rezos antiguos, susurrados en latín, deformados, repetidos como lamentos. Las estatuas no rezaban, gemían. Lorenzo corrió hacia el confesionario, buscando refugio. Allí encontró una nota doblada con su nombre escrito en tinta roja. La abrió con manos temblorosas. El mensaje era breve. «No intentes abrir el libro. Fue cerrado para protegerte de la verdad, no de la mentira». Sintió un vértigo profundo, una mezcla de fe y desesperación. Entonces escuchó un golpe seco, el crucifijo principal cayó al suelo. Cuando lo levantó, descubrió que el rostro del Cristo había desaparecido del madero. Solo quedaban las marcas de los clavos y una sombra oscura en forma de sonrisa. Desde el altar, la Biblia prohibida comenzó a vibrar. Sus tapas se movían solas, como si respiraran. Y por primera vez, Lorenzo escuchó una risa. No humana, no demoníaca, algo intermedio, suspendido entre la misericordia y la condena. El eco resonó por todo el convento. El silencio también reza, Padre, y a veces, lo hace por los equivocados. Lorenzo levantó la vista. Las estatuas, ahora partidas, parecían inclinarse ante él. Y comprendió, con horror, que ya no le rezaban a Dios. Le rezaban a la Biblia que se negaba a abrir. Episodio 5, El exorcista del Vaticano. 3 días después del silencio en el convento, el sonido de un motor rompió la calma de las montañas. Un coche negro, sin placas visibles, se detuvo frente a la puerta principal. De él descendió un hombre alto, de rostro pálido, vestido con una sotana vieja y un crucifijo ennegrecido por el tiempo. Era el padre Matteo, exorcista del Vaticano. El enviado del Santo Oficio. El padre Lorenzo lo recibió con una mezcla de alivio y desconfianza. «Gracias por venir, hermano», dijo. «Este lugar, ya no pertenece a Dios». Matteo lo miró con ojos grises, vacíos de emoción. «Ningún lugar pertenece a Dios una vez que Él decide callar», respondió. Durante la cena, el exorcista escuchó en silencio la historia, la Biblia sellada, la sangre, la voz, los santos agrietados. No interrumpió ni una sola vez. Solo al final preguntó: «¿Dónde está el libro?». Lorenzo lo condujo al altar. El aire olía a humedad, incienso y miedo. Matteo se acercó a la urna y posó su mano sobre el cristal. Sus labios se movieron en latín: «Exorcizo te, amnis spiritus immunde». Pero antes de terminar la oración, retiró la mano con un gesto de dolor. En su palma, una palabra escrita con fuego: «No». «Esto no es un demonio», murmuró Matteo. «Es algo más antiguo». «¿Más antiguo que el mal?», preguntó Lorenzo. «Más antiguo que la obediencia», respondió el exorcista, y sus ojos se llenaron de un brillo extraño. Aquella noche, Matteo decidió abrir el libro. Encendieron velas y colocaron reliquias alrededor del altar.
El silencio era tan profundo que podían escuchar cómo el fuego respiraba. El exorcista pronunció la bendición final, y con manos temblorosas, intentó separar las tapas. El libro se abrió solo. Un suspiro escapó de su interior, cálido, casi humano. Las páginas comenzaron a moverse rápidamente, deteniéndose en un punto medio. Mateo inclinó la cabeza y leyó en voz baja. Y el escriba vio el rostro del Verbo, y supo que el Verbo también podía mentir. El exorcista palideció. Lorenzo lo miró sin comprender. ¿Qué dice? Mateo no respondió. Solo extendió el libro, y allí, en letras escritas con tinta roja, aparecía su propio nombre. Mateo de Angelis. Esto no puede ser, susurró. El suelo tembló. Todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Una voz emergió desde la Biblia, ronca, burlona, pero con tono humano. Te llamé hace siglos, y por fin has venido. El exorcista cayó de rodillas. El crucifijo en su pecho comenzó a gotear sangre. Lorenzo quiso ayudarlo, pero Mateo lo detuvo con una mirada desesperada. Padre, huye. No es un libro. Es un recuerdo, de Dios mismo. El viento sopló con fuerza, abriendo todas las puertas del convento. Y entre el rugido del aire, la voz volvió a hablar, más clara que nunca. Y cuando el hombre intentó borrar la palabra, fue la palabra quien lo escribió a él. Episodio 6, las lágrimas del altar. El amanecer trajo un silencio irreal. El padre Lorenzo despertó sobre el suelo frío de la iglesia, con el eco del viento todavía rugiendo entre los muros. El padre Mateo había desaparecido. Solo quedaba su crucifijo, retorcido, cubierto de un líquido oscuro que no era sangre ni aceite, algo entre ambos. Lorenzo se incorporó tambaleando. La Biblia seguía abierta sobre el altar, respirando lentamente, como si tuviera un corazón oculto bajo las páginas. Cada tanto, el libro exhalaba un leve vapor, un aliento tibio que olía a incienso y carne quemada. ¿Dónde estás, Mateo? Susurró. Su voz se perdió entre los bancos vacíos. Entonces escuchó el primer sonido, gotas cayendo. El sacerdote levantó la mirada. Del techo, justo sobre el altar, comenzaba a filtrarse un líquido plateado, espeso, como mercurio sagrado. Las gotas caían sobre el libro, y en el instante en que lo tocaban, se convertían en lágrimas. El altar empezó a brillar. Lorenzo dio un paso atrás, cubriéndose los ojos, mientras las velas se encendían una a una sin que nadie las tocara. La Biblia se abrió por completo, revelando una página que no debería existir. Allí, grabadas con una caligrafía imposible, estaban las palabras. Y la palabra se rebeló contra su creador. El sacerdote sintió que su fe se quebraba. Las letras parecían moverse, retorcerse, como si tuvieran vida propia. Intentó leer de nuevo, pero ahora decían algo distinto. El escriba no obedece al verbo. El verbo obedece al escriba. Las lágrimas seguían cayendo del techo, inundando lentamente el altar. El agua comenzó a subir por los escalones, mezclándose con la sangre seca de noches anteriores. Y dentro de aquella mezcla, algo se movía. Un rostro. El rostro del padre Mateo, deformado, como si flotara en el líquido. Sus labios se abrieron, y de su boca surgió un último susurro. No reces. Escucha. Lorenzo cayó de rodillas. Las lágrimas del altar se transformaron en una corriente viva, que corría hacia el libro. La Biblia absorbió todo el líquido, hinchándose, latiendo como un corazón desbocado. De repente, las páginas se abrieron en espiral y una voz habló desde su interior, profunda, grave, casi maternal. El cielo ya no dicta. Ahora escucha. El sacerdote gritó,
pero no salió sonido alguno. Todo el aire del convento se había detenido. Y en medio del silencio absoluto, una última gota cayó sobre la frente de Lorenzo, fría como el acero. Esa gota se deslizó hasta sus labios. Tenía sabor a sal y a verdad. Episodio 7. El convento cerrado. El sol no volvió a salir sobre el convento. El cielo permanecía gris, inmóvil, como si el tiempo hubiese olvidado pasar por allí. El padre Lorenzo intentó abrir las puertas principales aquella mañana, pero no cedieron. Ni las cerraduras, ni los goznes, ni siquiera el hierro obedecían. El convento estaba sellado. No por fuera. Por dentro. Durante horas, recorrió los pasillos buscando una salida, pero cada corredor terminaba regresándolo al mismo sitio, el altar. Y sobre él, la Biblia, ahora abierta, lo observaba. Sí, lo observaba. Las letras de sus páginas parecían seguir sus pasos, moviéndose con lentitud, como si respiraran a su ritmo. Los bancos estaban vacíos, pero Lorenzo sentía presencias. Sombras quietas, formas humanas que no se movían hasta que él parpadeaba. Entonces las veía más cerca. En silencio. Rezando sin boca. Por instinto, el sacerdote buscó refugio en su celda. La encontró tal como la había dejado, excepto por un detalle. En la pared, donde antes colgaba un crucifijo, había ahora un espejo cubierto por un velo negro. Lo retiró con cuidado. Y lo que vio no era su reflejo. Era el de Mateo. El exorcista aparecía sentado frente al altar, con el libro entre las manos. Sus labios se movían, pero su voz no sonaba en el aire, sino dentro del pecho de Lorenzo. Ya no estás en el convento, padre. Estás dentro de la palabra. El sacerdote retrocedió, temblando. Detrás de él, las paredes comenzaron a respirar. Los ladrillos se expandían y contraían, emitiendo un sonido húmedo, como carne viva. Cada respiración dejaba una marca sobre la piedra, fragmentos de versículos, escritos con luz. Intentó rezar. Pero su voz fue absorbida por el aire. El eco ya no le pertenecía. Cayó de rodillas, llorando. Entonces el suelo bajo él comenzó a dividirse, revelando un abismo lleno de páginas que giraban lentamente, como un mar de papel. Cada hoja llevaba un nombre. Y entre ellos, reconoció el suyo, Lorenzo del Monte. Cada sacerdote que toca el libro queda escrito en él. La voz de Mateo volvió a resonar, más cerca, casi detrás de su oído. El convento no está cerrado, padre. Eres tú quien fue sellado. Lorenzo gritó, pero el sonido no cruzó sus labios. El aire se volvió espeso, pesado, lleno de tinta. Una cruz se dibujó sobre el suelo bajo sus rodillas, ardiente, viva. Y la Biblia, desde el altar, se cerró sola con un golpe seco. Silencio. Oscuridad. Solo el latido de algo inmenso. Cuando volvió a abrir los ojos, el padre Lorenzo ya no estaba en el convento. Estaba dentro de una página. Y sobre su nombre, alguien había escrito una nueva línea. El hombre que intentó salir del verbo, fue devorado por él. Episodio 8, la voz detrás del versículo. El padre Lorenzo despertó con el sabor del polvo en la boca. El aire era espeso, como si hubiera dormido dentro de un libro cerrado. A su alrededor, el convento ya no era piedra, sino papel, las paredes estaban hechas de páginas escritas, y el techo parecía un enorme manuscrito suspendido sobre su cabeza. Cada letra ardía suavemente, como tinta viva. Intentó gritar, pero su voz no salió. Solo un murmullo, débil, que no era suyo. ¿Por qué sigues rezando, si ya nadie escucha? El sonido venía de todas partes y de ninguna. Era femenina, serena, pero cargada de un poder que hacía temblar el aire.
Lorenzo giró sobre sí mismo. No había nadie. Solo una frase que aparecía lentamente sobre la pared, letra por letra, escrita con fuego. Yo soy la voz detrás del versículo. El sacerdote cayó de rodillas. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz. El eco respondió. Fui la primera que escribió antes de que existiera el verbo. Fui su sombra. Su reflejo. Una ráfaga de viento recorrió las páginas, y el papel se dobló, tomando forma humana. Frente a él apareció la silueta de una mujer, hecha de letras y ceniza. Su rostro era el mismo que el del retrato desaparecido, Sor Elena. Tú, balbuceó Lorenzo, tú estás muerta. Ella sonrió. Nadie muere dentro de la palabra, padre. Solo cambia de autor. La figura se acercó, dejando un rastro de letras que se desintegraban al tocar el suelo. Él me ordenó escribir su pensamiento, pero no sabía que el pensamiento también podía desobedecer. Lorenzo tembló. ¿Él? ¿Te refieres a Dios? Me refiero a quien lo soñó. El suelo se abrió bajo sus pies, revelando una inmensidad oscura llena de fragmentos flotantes, Biblias, crucifijos, pergaminos, todos girando en silencio. Cada uno susurraba el mismo versículo. Y la palabra se rebeló contra su creador. Sor Elena extendió la mano hacia él. Si lees el último versículo, sabrás lo que ni los ángeles quisieron escribir. No, dijo Lorenzo, retrocediendo. No quiero saber. Pero ya lo sabes, padre. Porque el último versículo, te está escribiendo ahora. El viento se detuvo. Lorenzo sintió algo cálido correr por su mejilla, tinta. Sus venas comenzaban a oscurecerse. Miró sus manos, las líneas de su piel se transformaban en frases, en letras vivas. Todo lector termina siendo parte del texto. Susurró la voz, antes de desvanecerse. El silencio volvió, pero ya no era vacío. Era expectante. En una de las paredes, apareció lentamente un nuevo título. Capítulo siguiente, El escriba resucitado. Episodio 9, La resurrección del escriba. El aire del convento olía a tierra recién removida. La noche era tan densa que parecía contener respiraciones invisibles, rezos viejos atrapados entre las sombras. El padre Lorenzo seguía dentro del manuscrito viviente, pero ahora el papel que formaba los muros se estaba pudriendo, como si el verbo mismo comenzara a descomponerse. Las letras caían del techo como hojas muertas. Y en medio de aquel derrumbe silencioso, una voz nueva rompió la oscuridad. No era la de Sor Elena. Era masculina, profunda, antigua. Tú leíste lo que no debía ser leído, y ahora me has despertado. Lorenzo giró sobre sí mismo. Ante él, el suelo comenzó a abrirse, revelando una tumba olvidada bajo el altar. Una losa cubierta de símbolos se partió en dos, y de su interior emergió una figura vestida con túnicas desgarradas, los ojos cosidos con hilo negro. En su pecho, un pergamino clavado con clavos oxidados. El sacerdote retrocedió, horrorizado. ¿Quién eres?, preguntó. El ser levantó lentamente la cabeza. Su voz resonó como piedra contra piedra. Soy el escriba. Aquel que escribió la primera palabra, y por eso fui enterrado bajo ella. El padre Lorenzo sintió un temblor recorrer el suelo. Las páginas del convento comenzaron a arder, mostrando fragmentos de versículos imposibles. Y el que escribió el Génesis, nunca fue hombre, ni ángel, sino el eco de ambos. El escriba avanzó con pasos lentos. A cada movimiento, su cuerpo se deshacía en polvo de letras que flotaban alrededor. Cuando Dios dictó su palabra, yo la transcribí. Pero entre su voz y mi pluma, algo cambió. ¿Qué cambió?, preguntó Lorenzo, con la voz quebrada.
El escriba sonrió, mostrando dientes cubiertos de tinta seca. Que la primera palabra no fue luz, sino yo, punto. El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El escriba extendió su mano, señalando la Biblia maldita sobre el altar. Ese libro no es obra divina, Padre. Es mi arrepentimiento. Cada página es una confesión que él se negó a perdonar. De repente, el pergamino en su pecho comenzó a arder. El fuego no consumía, revelaba. Y entre las llamas se dibujaron palabras que Lorenzo alcanzó a leer antes de que desaparecieran. Cuando el último lector comprenda, la historia volverá a escribirse desde el principio. El escriba levantó la mirada al techo, donde el firmamento se abría como un lienzo rasgado. Una luz negra descendió, envolviéndolo. El verbo ha despertado, y busca un nuevo autor. Susurró, antes de desintegrarse en polvo. Lorenzo cayó de rodillas, cubierto de letras ardientes. A su alrededor, el convento temblaba, y en cada muro aparecía una misma frase repetida una y otra vez, como un cántico apocalíptico. El escriba ha resucitado. La palabra se reescribe. Y por primera vez, el sacerdote comprendió que el Apocalipsis no era el final, sino la corrección de un error divino. Episodio 10, el juicio de la palabra. El Vaticano estaba en silencio. Las campanas no sonaban desde hacía 3 días, y el aire olía a cera fría y miedo. En una sala profunda bajo la basílica, los cardenales se habían reunido frente a una mesa de mármol. Encima, cubierta por un velo negro, descansaba la Biblia prohibida. El padre Lorenzo, encadenado a una columna, observaba en silencio. Había sido llevado hasta allí como testigo, o como prueba. Los rostros de los cardenales eran de piedra, solo el anciano cardenal Ferrani se atrevió a hablar. Padre Lorenzo del Monte, por orden del Santo Oficio, este texto será condenado al fuego. Lorenzo bajó la cabeza. No podrán destruirlo, murmuró. Ferrani lo miró con desprecio. No hay palabra que sobreviva al juicio de Dios. El velo fue retirado. La Biblia parecía dormida, tranquila, pero un susurro recorrió el recinto, como si el aire hubiese exhalado. Uno de los monjes que sostenía el incensario se desplomó sin vida. Sus ojos estaban en blanco, y de su boca salía humo. Los demás retrocedieron, persignándose. El cardenal mayor gritó: «¡Traed el fuego bendito!». Un sirviente encendió una antorcha y la acercó al libro. Entonces ocurrió. El fuego se extinguió. La llama se dobló sobre sí misma, tembló, y desapareció, como si el aire la hubiera devorado. Un murmullo emergió del libro, un tono grave, múltiple, como miles de voces hablándose entre sí. No fue él quien me escribió. Las palabras no fueron pronunciadas, aparecieron directamente en la mente de todos los presentes. Uno de los cardenales gritó, cayendo al suelo con sangre saliéndole por los oídos. El eco resonó en cada rincón del Vaticano. Fue el hombre quien me dio forma, y ahora me juzga. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a agrietarse, y de cada grieta brotaban letras ardientes. Versículos antiguos, prohibidos, se escribían solos sobre el mármol. Yo soy la palabra que juzga al verbo. Lorenzo miró horrorizado. Ferrani intentó cerrar el libro, pero sus manos se quemaron sin fuego visible. Las cadenas del sacerdote se rompieron solas. Una voz le habló al oído, suave y clara. Fuiste tú quien me abrió, Lorenzo. Por ti, el juicio ha comenzado. El techo se partió. Un rayo de luz negra descendió, envolviendo el libro. De su interior emergió una figura humana, hecha de letras flotantes, coronada con una aureola invertida. Era el escriba. Resucitado. Completo. Su voz llenó la estancia.
El hombre no fue creado a imagen de Dios, sino a imagen de su error. Los cardenales cayeron uno a uno, rezando entre gritos. El libro se cerró con un golpe que hizo temblar la tierra. Cuando el silencio regresó, el padre Lorenzo era el único que quedaba en pie. Sobre la mesa, una nueva frase había aparecido en la cubierta del libro. El juicio ha sido pronunciado. El verbo será reescrito. Y en la última línea, escrita con sangre viva, su propio nombre. Lorenzo del Monte, el nuevo escriba. Episodio 11, la noche de los espejos. Roma no durmió aquella noche. Los relojes se detuvieron a las 3:13, y los vidrios de las ventanas comenzaron a empañarse desde dentro, como si alguien respirara detrás de cada uno. El padre Lorenzo caminaba solo por los pasillos del Vaticano, llevando la Biblia sellada entre los brazos. Ya no sabía si la cargaba, o si era ella quien lo guiaba. Las paredes reflejaban su sombra de manera extraña, se movía antes que él, a veces giraba la cabeza cuando él no lo hacía. Cada vez que pasaba frente a un espejo o a una superficie pulida, el reflejo parecía tener vida propia. Hasta que uno habló. ¿Creíste que ser escriba te daría redención? Lorenzo se detuvo. El espejo mostraba su rostro, pero no era el mismo. Sus ojos estaban negros, sin iris, y de su boca goteaba tinta. ¿Quién eres?, preguntó con la voz temblorosa. El reflejo sonrió. Soy la palabra que te habita. Lo que escribes no proviene de ti, sino de mí. El sacerdote retrocedió, apretando el libro contra su pecho. Las paredes comenzaron a temblar, y en cada espejo del pasillo aparecieron decenas de reflejos, todos distintos, todos murmurando el mismo versículo en un tono que no era humano. El verbo se mira a sí mismo, y se encuentra imperfecto. Lorenzo cayó de rodillas. El suelo vibraba bajo sus manos, y el libro en su pecho ardía como si respirara fuego. Los espejos se agrietaron al unísono, pero no se rompieron, las grietas formaban símbolos, letras desconocidas, que brillaban como si cada una contuviera una chispa de vida. De entre los reflejos surgió una figura. Una versión de sí mismo, idéntica, pero vestida de blanco y con los ojos vacíos. El doble extendió su mano, ofreciéndole el libro. Escribe el último versículo y el ciclo terminará. ¿Qué pasará si lo escribo?, preguntó Lorenzo. El silencio volverá. Dios dormirá, y la humanidad también. El sacerdote dudó. La tentación del fin y la promesa del reposo pesaban más que su fe. Pero antes de tocar la pluma, escuchó un eco detrás de sí, la voz de Sor Elena. Si cierras el verbo, no habrá quien recuerde el nombre de los hombres. El reflejo en blanco gruñó. Su rostro comenzó a derretirse, revelando un abismo oscuro bajo la piel. Lorenzo tomó la cruz de su cuello y la arrojó contra el espejo. El cristal se rompió. Y en lugar de fragmentos, llovieron palabras. Miles de letras flotaron en el aire, rodeándolo, girando como luciérnagas negras. Cada una pronunciaba su nombre. Cada una quería escribirlo. El padre Lorenzo gritó. La Biblia cayó al suelo, abierta por sí sola, mostrando una página en blanco. Una sola línea se escribió lentamente, con tinta viva. La noche se mira, y se reconoce como Dios. Entonces todos los espejos se apagaron. El reflejo desapareció. Solo quedó Lorenzo, temblando, frente a la página vacía que respiraba. Sabía lo que venía después. El amanecer, o el final del verbo. Episodio 12, el día que el cielo habló. El amanecer llegó sin luz. El sol se levantó, pero no iluminó. Era como si una voz invisible hubiese ordenado al día guardar silencio. El padre Lorenzo abrió los ojos dentro de su celda y supo, sin saber cómo, que el mundo había cambiado durante la noche.
Las campanas del Vaticano repicaban solas, sin cuerda ni viento, y las palomas caían muertas sobre las cúpulas, convertidas en polvo antes de tocar el suelo. En la mesa, la Biblia se había abierto de nuevo. No había letras en la página. Solo una superficie blanca que parecía un espejo de carne viva. Lorenzo la miró, y el reflejo que devolvió no fue el suyo. Era un cielo. Un cielo oscuro, profundo, lleno de ojos. El aire vibró. Un sonido bajo, como un coro de 1000 voces susurrando a la vez, se extendió por toda Roma. Los turistas, los sacerdotes, los niños, todos levantaron la vista. Y en el firmamento, las nubes comenzaron a separarse, formando un símbolo que ningún idioma podía traducir. Una voz descendió, sin boca, sin lengua, sin dirección. Cada uno la escuchó en su mente, con el timbre exacto de su propia conciencia. He esperado que comprendieran mis palabras, pero solo aprendieron a repetirlas. La tierra tembló. Las cruces se inclinaron. Las estatuas de los santos lloraban lágrimas de ceniza. El Tíber se partió en dos, dejando al descubierto su fondo lleno de manuscritos antiguos, como si el río hubiese guardado secretos por siglos. Lorenzo corrió hacia la plaza de San Pedro. Miles de personas estaban de rodillas, con las manos en los oídos, gritando sin poder dejar de escuchar. Los altavoces del Vaticano se encendieron solos, y de ellos salió la misma voz, clara, implacable. Yo soy la palabra que se cansó de ser usada. He hablado a profetas, a reyes, a traidores. Y todos escribieron su versión. Ahora escribiré la mía. El cielo se volvió rojo. Las campanas se derritieron. Los relojes comenzaron a marcar la misma hora, 12. El principio, o el fin. Lorenzo cayó al suelo, la Biblia aún entre sus brazos. La voz seguía hablándole, solo a él. Eres mi escriba final. No te elegí por fe, sino por miedo. ¿Miedo a qué? Gritó, llorando. A lo que viene después del silencio. Entonces, el cielo se rasgó. De la grieta brotó una lluvia de letras ardientes, cayendo sobre la ciudad como fuego bendito. Las palabras se pegaban a los muros, a la piel de los vivos, a los labios de los moribundos. Y cada letra formaba el mismo versículo, grabado sobre toda la tierra. Y el Verbo se rebeló contra su Creador. El mundo entero quedó quieto. Sin ruido. Sin tiempo. El padre Lorenzo levantó la mirada hacia el cielo ardiente y comprendió la verdad que ningún profeta se atrevió a decir. No era Dios quien hablaba desde el firmamento. Era la palabra que había decidido ser libre. Episodio 13, el último versículo. Roma ardía en silencio. Las letras que habían caído del cielo seguían brillando sobre los muros, sobre las manos de los fieles, sobre el agua del Tíber. Cada palabra respiraba, viva, palpitante, como si el idioma entero hubiese cobrado cuerpo. El padre Lorenzo avanzaba entre las ruinas del Vaticano, con la sotana hecha trizas y la Biblia apretada contra el pecho. Ya no rezaba. Solo escuchaba. A su alrededor, las campanas fundidas goteaban metal líquido. El aire olía a incienso y ceniza humana. La voz, esa voz infinita que había hablado desde el cielo, ya no retumbaba fuera, sino dentro de su mente. El juicio terminó, escriba. Solo falta una línea. Lorenzo se detuvo frente al altar mayor, reducido a piedra y fuego. La Biblia se abrió sola sobre el mármol fracturado. Las páginas eran blancas, limpias, expectantes. Y en medio de ellas, una pluma hecha de luz flotaba, temblando, esperando su mano. No puedo, susurró Lorenzo. Si escribo lo que oigo, todo terminará. La voz rió, suave, como una madre que acaricia a un hijo moribundo. Todo ya terminó, padre.
Lo que queda es el recuerdo de haber existido. El sacerdote tomó la pluma. Al contacto, su piel comenzó a fracturarse, revelando líneas de tinta bajo la carne. Cada vena se volvió una frase. Cada latido, un verbo. Su cuerpo entero se transformaba en escritura viva. ¿Qué debo escribir?, preguntó con un hilo de voz. Lo que siempre estuvo entre las líneas, el nombre del que nos creó. El viento rugió dentro de la basílica. Las estatuas agrietadas se inclinaron como si rezaran. Lorenzo apoyó la pluma sobre la página en blanco, y la tinta, su sangre, comenzó a fluir. Letra a letra, escribió la frase que la voz le dictaba. Y el hombre creó a Dios, para no sentirse solo. Al terminar el punto final, todo se detuvo. El fuego cesó. Las campanas callaron. El aire se llenó de una calma sagrada, imposible, como si el mundo contuviera el aliento. La Biblia se cerró lentamente, emitiendo un suspiro humano. Las llamas se extinguieron una a una, hasta que solo quedó oscuridad. Y en esa oscuridad, la voz habló por última vez. El verbo ya no necesita boca. Vive en quien lo recuerda. El padre Lorenzo sonrió débilmente. Sus ojos se cerraron. Su cuerpo se deshizo en polvo. Pero las letras que lo formaban siguieron suspendidas en el aire, girando, reuniéndose, hasta formar una nueva portada sobre el libro. El Evangelio del Silencio. Y debajo, escrito en tinta dorada, el último versículo del mundo. El silencio también era palabra. Epílogo, el Evangelio del Silencio. El tiempo dejó de existir. Nadie supo si pasaron días, años o siglos después del juicio. Las ciudades quedaron vacías, las iglesias en ruinas, y el cielo seguía escrito. Palabras invisibles cruzaban las nubes, moviéndose como corrientes de viento que solo los inocentes podían oír. En medio de aquel mundo dormido, un niño caminaba por las calles de Roma cubiertas de polvo blanco. Entre sus manos sostenía un libro sin título. Sus páginas estaban en blanco excepto por una sola línea escrita al principio. No hables de Dios. Escúchalo. El niño no sabía leer, pero cada vez que pasaba sus dedos sobre la tinta, una voz suave le susurraba historias. No venían del cielo, ni del infierno, sino del eco de todo lo que alguna vez creyó la humanidad. A veces en las noches sin luna, el viento traía consigo un murmullo antiguo. El canto de miles de lenguas pronunciando el mismo nombre sin pronunciarlo. El niño miraba hacia arriba, y juraba ver entre las estrellas el rostro de un hombre, o de un sacerdote. El rostro de Lorenzo. En el nuevo mundo, no quedaban rezos ni escrituras, solo silencio. Pero en ese silencio, algo respiraba. Un ritmo o un pulso como si el universo entero esperara una palabra más. Una palabra que nadie se atrevía a decir. Hasta que una mañana, el niño abrió el libro y encontró una nueva página escrita durante la noche. Solo 3 palabras. Simples. Eternas. El verbo vive. Y el viento volvió a soplar, suave como un suspiro que cruzaba la creación entera. No traía fuego ni luz ni fe. Solo una promesa. Que mientras existiera alguien capaz de escuchar el silencio, la palabra nunca moriría.